vamos rápidamente entonces a las presentaciones. El primer trabajo va a estar a cargo de Marina Trobo, del CURE, sobre los diálogos del desarrollo en la región este, y ya autorizamos a que puedas compartir, y tenés entonces, bueno, entre 15 y 20 decía, pero bueno, más tirando a 15 ya que tenemos menos. Yo te aviso ahí cuando, a los 14, capaz cuando falta un minuto, a ver si, para que nos deje espacio para poder después intercambiar un poco y recoger algunas preguntas del chat. ¿Ah? Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno. Vamos a estar con Silvana Maurigada, que está por ahí, presentando juntas. Somos parte de un grupo que ella les va a introducir ahora brevemente. Así que bueno, arrancar si querés por ahí, Silvana, contar brevemente quiénes somos, de dónde venimos, de qué escuela venimos, digamos. Y hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos, eso es lo que iba a decir. ¿Qué estamos haciendo y a dónde vamos? ¿Tenés la presentación del PowerPoint ahí para compartir? Sí, la estoy abriendo. Bien. Ahí quedó. Bueno, bárbaro. Capaz que, déjame solamente un instante la anterior, para que vean que, bueno, que todos los que estamos allí citados somos un grupo de trabajo que en el marco del Centro Regional Este, del CURE, estamos empezando a conformar lo que nosotros denominamos Grupo de Estudios del Desarrollo Sostenible. Ahora sí, si querés, Marina, podés pasar. La idea de este grupo surge a raíz de un trabajo conjunto que hemos venido realizando en los últimos años a partir de trabajo en el territorio, y en ese marco, en el territorio, en la región este, entendiendo que, bueno, que la llegada de la universidad a este espacio en el marco de la descentralización contribuyó no solamente a una ampliación de oportunidades en educación, sino también de acercamiento de la universidad con la sociedad civil, pero también con los actores individuales que tanto estudiantes como habitantes del territorio en general se han acercado, y también nosotros hemos tratado de hacer una aproximación hacia la realidad concreta en este territorio. En función de eso es que presentamos este proyecto que el año pasado salimos a hacer post-pandemia, y lo que intentamos fue recoger en cierta medida cómo se había transitado estos dos espacios, estos 2 años que se hicieron de paréntesis en términos de presencialidad, respecto a esta idea un poco pensada del futuro, respecto al desarrollo sostenible en el territorio. Y tal vez, bueno, y ahora continúa con esto Marina, pero tal vez decir que para nosotros era importante primero hacer esa discusión si sostenible o sustentable, que es una discusión que el propio grupo nuestro tiene respecto a dónde se pone el énfasis, y no solo en los marcos teóricos que uno u otro término hacen referencia, sino fundamentalmente una manera de entender el territorio y entender su mirada de pasado, presente y futuro conectada. Y por otro lado también si los actores en el territorio, aunque no manejen necesariamente la terminología específica ni entren en este debate, que se plantean cuando hablan de desarrollo, y si ese desarrollo tiene una perspectiva de largo plazo que incorpore a todo el mundo. Te dejo, Marina. Vuelvo después al final. Buenísimo. Bueno, un poquito la idea era esta que planteaba Silvana. A nosotros mismos nos nucleó este periodo un poco de pandemia, de aislamiento, de desconexiones, y empezamos a pensar en cómo volver, y naturalmente la vuelta al diálogo tenía que ser en el territorio y con los actores del territorio. Entonces, justamente lo que hicimos fue presentar un pequeño proyecto, una propuesta a la convocatoria de la CCAM de actividades en el medio para realizar jornadas. Se realizaron 3 jornadas de intercambio con la sociedad civil en Maldonado, en Rocha y en 33, en el mes de noviembre de 2021. Hasta las convocatorias eran el mismo objetivo, pero hasta los afiches fueron distintos en función un poco de las situaciones que percibíamos por parte de los actores, con algunos mensajes ahí escondidos por allí.
Pero bueno, la idea fue poder convocar de forma amplia. La convocatoria no restringía el tipo de sociedad civil que tenía que presentarse y ni siquiera pedía que tuvieran alguna formalidad. O sea, la cuestión era personas en el territorio que estuvieran pensándose, que estuvieran proyectando, ¿no?, sus acciones territoriales, sus proyecciones y sus objetivos de impacto territorial. Entonces, bueno, en la Vía de los Hechos lo que pasó es que teníamos en un mismo espacio referente a una olla popular, un edil departamental, un grupo de egresados docentes, un representante de una empresa transnacional, arrocera. O sea, hubo un diálogo súper amplio en ese sentido de que personas distintas se pusieron a pensar en un tema común, en esto de también las terminologías distintas y de lo que entendemos por los conceptos. Entonces, bueno, un poquito para contarles brevemente, el objetivo acá es más que nada ir para ver qué fue lo que obtuvimos de este proceso, pero para que se entienda cuál fue el objetivo nuestro. Era, bueno, testear en primer lugar la convocatoria, ¿no? Nosotros hacemos una convocatoria amplia, abierta. Bueno, ¿quiénes responden a esta convocatoria? ¿Quiénes se dan por aludidos? ¿Quiénes van? ¿Quiénes participan? ¿Y en qué rol y qué cultura participativa tienen también, ¿no? Si voy a escuchar, si voy a opinar, si voy enojado, si voy a expresar una molestia, si voy con propuestas. Entonces eso también nos hablaba un poco de la situación de la que partíamos a partir de la diversidad de actores que teníamos, y obviamente el objetivo de fondo es generar debates y problematizaciones de los procesos de desarrollo territorial con las especificidades de cada lugar. Entonces, bueno, se realizaron intercambios de experiencias, como planteaba Silvana recién, se habló también en términos conceptuales, como, bueno, ¿qué piensan cuando hablan de esto, cuando hablamos de desarrollo sostenible? ¿Qué les viene a la cabeza? Sin partir de un testeo, ¿no? De, bueno, este es el concepto y qué pensás vos que es el desarrollo sostenible, sino al contrario, hacer como una construcción del concepto a partir de los elementos que los mismos actores iban planteando, y que en cada una de las experiencias que se realizó fue muy diverso, y eso creo que es la riqueza del énfasis que puso cada grupo de actores a partir del lugar desde donde hablaba, ¿no? Entonces, bueno, se hicieron trabajos en subgrupos, algunos plenarios, un trabajo con una metodología con diseño de alertas temporales, algunos alertas facilitadores y barreras, donde ellos iban identificando en modalidad semáforo, ¿no?, las cuestiones más urgentes, las cuestiones que eran facilitadores o algo positivo, digamos, para el proceso local. Entonces, bueno, fueron experiencias muy ricas en ese sentido, en que había una necesidad de diálogo, había una valoración muy positiva de sentarse en ronda a dialogar, a escuchar a otras personas. Veníamos justamente de este encierro obligado, y bueno, fue la verdad muy interesante. A las personas que se animaron a ir, porque todavía estábamos, ¿no?, en un momento bastante crítico de la pandemia, entonces estuvo muy, muy interesante. Acá lo que ven es un poco uno de los talleres donde tenemos esto que les planteaba, que ellos identificaban las principales temáticas. Ahora vamos a dividir un poquito las temáticas estructurales de aquellas que eran temáticas emergentes, porque lo que nosotros estuvimos pensando cuando diagramábamos esto era que, bueno, evidentemente la pandemia iba a aparecer en todo el momento, ¿no?, en las problemáticas locales, porque transversalizaba todas las dimensiones básicamente del desarrollo. Entonces, para que la temática no fuera la pandemia únicamente, lo tomamos como un eje transversal y dijimos, bueno, hay cuestiones estructurales que tienen que ver con los territorios y hay cuestiones que son emergentes, que tienen que ver con este nuevo contexto y que muchas veces problematizan o agudizan los problemas que ya existen. Pero hicimos ese corte, ¿no?, entre los actores, entre las temáticas o las problemáticas estructurales y emergentes. En cuanto a los actores y los perfiles que también ellos mismos identificaban, vemos como sesgos distintos, también distintas orientaciones en esto. En Maldonado tenemos un gran peso de la sociedad civil, de los actores políticos, y también tuvimos participación de docentes. En Rocha fue más diverso, fuertemente representado por la sociedad civil articulada entre sí, que fue una temática muy rica en el caso de Rocha, el sector empresarial, la comunidad, organismos internacionales, el sistema educativo. Y bueno, y en 33 el enfoque fue más en cuanto a los actores y los perfiles, relacionado a empresarios, pequeños emprendedores, población local, la propuesta de cooperativismo o alguna idea pero más difusa, como incluso desde la perspectiva de los actores, y la Universidad de la República nuevamente allí presente. Entonces, bueno, acá no vamos a entrar en cada uno de estos puntos porque son muchos, igual queríamos dejarlos sobre la mesa porque tengo entendido que las presentaciones quedan después disponibles por si quieren profundizar. Pero bueno, la idea acá era hacer énfasis en algunos de los principales elementos que se identificaron,
¿no? en algunos perfiles o tendencias que vimos en los departamentos. Acá la idea no es hacer una clasificación y comparación de los departamentos, como bueno, este tiene este sesgo, el otro, y a partir de ahí trabajar separados, sino poder construir ideas o líneas de reflexión territorial de cuáles eran las preocupaciones de cada uno de ellos. Entonces, bueno, en Maldonado se ve claramente un enfrentamiento en cuanto a temáticas estructurales identificadas por los actores, un enfrentamiento entre las políticas de ordenamiento territorial y algunas políticas y acciones relacionadas con excepciones a la normativa, con otras políticas de desarrollo local que chocan o que van en contra incluso de ese equilibrio de desarrollo sostenible, naturalmente asociado a las presiones sobre la costa asociadas al turismo y emprendimientos económicos, ¿no? En la propuesta de Rocha, bueno, naturalmente surge la preocupación por los megaemprendimientos, por los efectos en el ambiente, en la zona costera, un énfasis importante en la necesidad de apoyar al sector, a la sociedad civil organizada, que se encuentra nucleada y que se siente fuerte en cuanto a organización y trayectoria histórica también, y el vínculo necesario entre las instituciones locales, los actores locales y los actores nacionales. Vemos ahí un salto, que eso lo vamos a resaltar en otra diapositiva, pero no importa. Vemos un salto entre lo local y lo nacional. No se hizo mucho énfasis en la escala regional como algo articulador, ¿no? A nivel más territorial. Siempre hay una referencia a como esa desvinculación entre lo local y lo nacional, que resulta súper interesante. Y bueno, y en 33 las preocupaciones estructurales de los actores tenían más que ver con, bueno, quién delinea el desarrollo, qué articulación se da, qué estrategias productivas hay de las que se delinean a nivel nacional y de las necesidades sentidas, ¿no? A nivel local, y bueno, como esa desvinculación constante entre lo que se proyecta y lo que se apoya desde las políticas y las necesidades efectivas de formación, de capacitación y de articulación de los actores. Entonces, un poquito ahí, obviamente es mucho más amplio, pero trajimos 2 o 3 elementos como para dejar sobre la mesa. Después tenemos, bueno, esas temáticas emergentes, que son aquellas que se ven transversalizadas o asociadas al proceso de pandemia, de cómo modificó ciertas dinámicas territoriales. Muchas de ellas, como ven, son las mismas que ya estaban, pero con otros focos o vistos desde lugares distintos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Maldonado surge mucho la preocupación de, bueno, de la atención, de la falta de atención por parte del Estado a las demandas de la sociedad civil y al apoyo a la sociedad civil organizada con sus proyectos y con sus estrategias que están funcionando y que generan mucho esfuerzo, ciertas tensiones importantes en cuanto a la faja costera, y derechos vulnerados también asociados a procesos de migración poblacional, ¿no? Asociados en un contexto económico complejo, donde Maldonado brinda ciertas oportunidades que al mismo tiempo vemos como una contracara con el caso de Rocha, que la preocupación de la migración va por el otro lado. Entonces, un departamento que gana gente y otro que pierde, digamos, ¿no? Grueso. Entonces, las preocupaciones eran distintas, pero asociadas a las mismas problemáticas muchas veces, ¿no? Que se profundizan naturalmente por un contexto de pandemia y de crisis también. Y bueno, en el caso de Rocha, una preocupación muy interesante tenía que ver con cómo lo coyuntural, o sea, cómo esta pandemia y esta cuestión más de coyuntura quitaba importancia a discusiones grandes como podía ser el desarrollo sostenible y a procesos más críticos que estaban ocurriendo desde su perspectiva en el territorio en cuanto a la presencia de megaemprendimientos y modificaciones de los espacios costeros. Y bueno, y en el caso de 33, el énfasis estaba puesto más que nada en la desarticulación, en la falta de calificación o formación de los trabajadores, y esa profundización de esa desarticulación que ya se identificaba como problemática, bueno, por todo este contexto de encierro y de crisis y de complejización. Bueno, esto para verlo más gráficamente, o como ellos lo fueron identificando, estas temáticas, ellos las fueron, como les decía, planteando en diferentes sticks con colores para ver un poco, no solamente identificar las problemáticas, sino ver como la gravedad, ¿no? O el signo que le otorgaban a esas temáticas, y también lo fuimos viendo en cuestión de corto, mediano y largo plazo, para ver un poco la incidencia de las políticas públicas, de los ciclos de gobierno y otros elementos. Pero acá lo que les dejamos sobre la mesa es un poco algunos facilitadores, alertas y barreras que los actores en cada una de las jornadas identificó, y vemos que los temas son parecidos pero los enfoques son otros.
son distintos. Por ejemplo, vemos en el caso de los facilitadores mucho asociado a la participación, ¿no? En el caso de Maldonado al compromiso, a la concientización, y en el caso de Rocha también la cooperación, la participación, el intercambio, más relacionado con reconocer lo que existe en el territorio. Acá la propuesta no era hay que generar sociedad perdón, civil. 5 minutos. Dale. Acá no, la cuestión no era hay que generar entramado de sociedad civil, sino que la cuestión era hay que reconocerlo, hay que mirar el territorio, hay que reconocerlo y a partir de ahí hay que generar espacios de encuentro. En 33 la cuestión era hay diversidad de actores, pero hay que generar ese entramado y hay que potenciar ese encuentro entre actores para fomentar. O sea, el tema es similar, pero el enfoque o el interés o la necesidad era distinto. En el caso de las alertas identificadas, bueno, más que nada en Maldonado que se visualicen las demandas, que hay muchas demandas específicas por parte de los actores, de la sociedad civil, el modelo de desarrollo destructivo denominado por los actores de Rocha, ¿no? Esa alerta, bueno, quizás cosas que no están ya corriendo en el territorio, pero que sí están teniendo incidencia o que están mostrando que van a generar impactos negativos y que por lo tanto es una alerta y hay una línea para trabajar. Y bueno, dificultades para la participación en 33, en línea de esto que les decía recién, ¿no? Hay una diversidad de actores, hay intereses territoriales diferentes, necesitamos espacios donde poder participar y bueno, y trabajarlo también desde la estrategia colectiva, desde la cultura más de la participación. En cuanto a las barreras, bueno, un poco la acción del gobierno, cómo esa desarticulación que se mencionaba, más que nada en el caso de Maldonado, bueno, entre la acción de gobierno, la gestión y la planificación, la necesidad de articular estas líneas. En caso de Rocha, las relaciones de poder, pero vieron que las temáticas son similares, sin embargo los focos son distintos, ¿no? Y bueno, y en el caso de 33, las temáticas productivas estaban muy fuertemente planteadas sobre la mesa, y acá un tema importante es ver, bueno, que esto no es representativo de lo que opina la sociedad civil de Rocha, Maldonado 33, sino que tiene también que ver con las personas que participaron en esa jornada, y bueno, y el sesgo que tienen naturalmente temático cada uno de los actores en función de sus intereses o sus planteos. Entonces, bueno, algunas de las reflexiones que queremos dejar sobre la mesa, para ir cerrando ya, porque creo que estamos ahí. Justamente, o sea, la idea es de aquí generar reflexiones, líneas temáticas, líneas de interacción, para poder continuar generando estrategias o pensando estrategias conjuntas y ver, bueno, en este caso, en el caso de 33, por ejemplo, que vemos, bueno, necesidad de articulación social, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué estrategias existen? ¿Qué antecedentes? Etcétera, y poder generar nuevos espacios de intercambio. Entonces, bueno. Mamá, y acá también, mira. Perdón, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Le pido que lo cierre para permitir que Marina termine. Sí. Gracias. Bueno, en el caso de Maldonado, entonces, el rol fundamental de lo político en el desarrollo, cómo implica un énfasis, una reflexión importante por parte de los actores, la presencia de lo político y el rol que cumple en cuanto a las arenas de poder y la participación, los reclamos de la sociedad civil como desconectados, como ese sentido de desconexión entre los reclamos y los espacios efectivos, deliberativos, ¿no? de participación. En el caso de Rocha, las reflexiones, bueno, más que nada en un sentir de espacios de gobernanza, necesidad de esa gobernanza explícitamente solicitada y reclamada por la sociedad civil. La valoración de este trabajo en red, también en clave histórico y de reconocimiento de la trayectoria al gran nucleamiento que tiene la sociedad civil rochense. Y bueno, y en el caso de 33, la necesidad de conexión entre actores, políticas y poder profundizar por ese lado un vínculo también de la Universidad de la República y cómo llega al territorio y cómo se vincula y bueno, qué espacio genera, ¿no? de diálogo o de generación de saberes compartidos. No sé, Silvana, si vos querés terminar con las conclusiones, si andás por ahí. Silvana está como en 2 congresos a la vez, creo. Sí, no, estoy acá. No, como tenemos poco tiempo y para dejar espacio a los demás, me parece que tal vez a partir de las reflexiones que acaba de plantear Marina, lo que para nosotros resultó muy significativo en una mirada de 3 localidades que nosotros la identificábamos como un enfoque regional, pero bueno,
es un poco constatar esta idea de que la regionalidad es una construcción paulatina y que no necesariamente por una identificación externa del concepto región este, automáticamente los actores locales la toman. Y cuando hablo automáticamente, primero porque eso no fue una cuestión arbitraria, hay muchos puntos de conexión en el territorio que sin embargo, tensionados por una situación compleja como fue la pandemia y su salida, encontramos que las estrategias que se buscaban eran más de corte local que de corte regional. Las preocupaciones eran muy locales y creo que eso nos permite a nosotros, desde nuestro espacio de trabajo, contribuir a la discusión por un lado y a la construcción posterior de esas miradas del desarrollo en perspectiva regional, ¿no? Y también el lograr un balance, si bien es verdad que nosotros ni nos propusimos ni pretendíamos encontrar acá una representación exhaustiva de los distintos actores locales en el territorio, nos preocupó un poco esta idea de las miradas de corte más individual en el territorio y las problemáticas que, siendo comunes y encontrando estrategias diferentes para resolverlas, lo cual podría ser un enriquecimiento y una cuestión de colectivizar buenas prácticas, no era vista como tal, sino más bien con los énfasis en muy distintas cosas, lo económico, lo ambiental, el ordenamiento territorial, pero no necesariamente esto visto como una suerte de distintas dimensiones que contribuyen a una forma de pensar el desarrollo. Entonces creemos que, bueno, nos permite tener mucho trabajo por delante, no solamente desde un enfoque temático, académico, sino de trabajo en el territorio, que es lo que queremos hacer. Nada más. Bueno, muchísimas gracias a las dos, muy interesante. Lo que les voy a pedir en general es que si hay preguntas o comentarios, que los vayan dejando en el chat y después los recogemos todos. Y para todos los participantes, que si pueden prendan las cámaras y apaguen los micrófonos. Y bueno, y ya le damos paso al segundo trabajo que se va a presentar, que es de El País Modelo y su Sombra, que lo van a presentar María Noel Curvelo y Gonzalo Gutiérrez, que están allí juntos así que bueno, ya está, pueden empezar a compartir y nada, también les aviso cuando queden 5. Bueno, genial. Muchas gracias, Gabriela, muchas gracias a todos. Bueno, buenos días. Nosotros vamos a presentar un trabajo que parte de un capítulo de un libro en el que participamos. El libro se llama América Latina frente al gobierno del COVID-19, desigualdades, crisis, resistencias, y fue editado por Flaxo Brasil. Allí participamos, bueno, con varios colegas, viendo, bueno, esta diversidad de gestión de la pandemia en toda América Latina. Y bueno, nosotros participamos con un capítulo sobre Uruguay, y el capítulo se llama, al igual que esta presentación, El País Modelo y su Sombra, la gestión de la pandemia en Uruguay. Este capítulo parte de un trabajo más grande, que fue una etnografía, una investigación etnográfica, realizada por nuestro equipo, que somos Gonzalo, Marcelo, Rosal y yo. Somos 3 antropólogos sociales. Marcelo hoy no puede estar porque no está en el país, pero bueno, tenemos nosotros representando al equipo, que somos 3. Y bueno, este capítulo es parte de una investigación etnográfica que hicimos en el año entre finales de 2020 y mediados de 2021. Terminamos un trabajo de campo con una etnografía basada en el conocimiento directo. Estuvimos viviendo en un barrio popular del oeste de Montevideo durante 6 meses, y bueno, después vino todo un proceso de escritura en el que todavía estamos finalizando, pero que tenía como objetivos principales ver las formas de provisión en este barrio de Montevideo, que según nuestros interlocutores era un límite entre La Teja y el barrio Tres Ombúes.
Allí nosotros vivimos durante aproximadamente 7 meses. También en un momento donde la pandemia exigía como otras cuestiones, no fue en el momento en que saltó la pandemia, digamos, marzo del 2020, sino finales de 2020 y todo 2021, que también tuvo otras características que nosotros analizamos teóricamente y que vamos a ahora profundizar, que bueno, que son el hecho social total de Moss, y cómo discutimos con algunos autores que plantean que la pandemia fue o es un hecho social total. Nosotros discutimos un poco y reflexionamos que quizás nos gusta más o vimos más en el barrio de acuerdo a esta investigación etnográfica, que bueno, que se puede tratar de un hecho real total. Bueno, en esta investigación vimos cómo, sobre todo, cómo conviven las distintas vidas particulares de personas con distintos niveles de precarización, con bajos niveles de escolarización y una escasa formalidad laboral, dos grandes características de un barrio empobrecido, un barrio pobre de Montevideo en el que estuvimos viviendo y haciendo, bueno, una etnografía de conocimiento directo. Dejo a Gonzalo para hablar teóricamente sobre estas cuestiones. Bueno, voy a tratar de sintetizar porque Marcel Moss es un antropólogo que es bastante influyente en la disciplina, en la antropología, pero por ahí no es tan conocido fuera de la disciplina. Es un antropólogo que su producción estuvo en las primeras décadas del siglo XX y es un antropólogo que, si bien tiene experiencia tuvo algunas experiencias en trabajo de campo, su mayor producción está, digamos, en tomar datos empíricos de investigación que hicieron otros antropólogos sobre el terreno y en base a eso, digamos, poder sistematizar, sintetizar y hacer producción teórica a partir de eso. Digamos, una práctica que se daba más en las primeras décadas del siglo, que era bastante común, ¿no?, de hacer ese tipo de cosas. Bueno, su producción tuvo mucho que ver con la cuestión de la teoría de los intercambios, ¿no?, de cómo los intercambios, principalmente los presentes, los regalos, cómo son centrales, digamos, en la conformación, en el sostenimiento y en la reproducción de las sociedades, en ese momento llamadas sociedades primitivas, sociedades arcaicas, sociedades tradicionales, etcétera. Y bueno, a partir de eso lo que Moss analiza es cómo, digamos, los intercambios trascienden ampliamente la cuestión económica, meramente económica, y abarcan dimensiones morales, políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Como que se trata de entender el intercambio como algo, un fenómeno mucho más complejo del que se suele pensar. Y en ese contexto se llega al concepto de hecho social total, que para Moss el hecho social total se tratan de hechos sociales, pero que abarcan a una sociedad en su totalidad o en una dimensión muy amplia, digamos, ¿no?, que abarcan distintas instituciones, ¿no?, o sea, religiosas, jurídicas, económicas, etcétera, etcétera, ¿no? Como que el hecho social total lo que hace es poner en movimiento a toda una sociedad. Y en el contexto de la pandemia, lo que pasó es que gente que viene del campo de la antropología, pero también de otras disciplinas, lo que hizo fue como tomar el concepto de hecho social total de Moss y aplicarlo a la pandemia. ¿En qué? En el sentido de que la pandemia configuró un hecho social total global, a escala global, por la circulación global del virus, etcétera, etcétera. Nosotros a partir de eso empezamos a pensar que efectivamente era así, se tomaba eso como algo como que era así, empezamos a discutirlo entre nosotros y veíamos que en realidad paramos una cuestión central para el hecho social total, es que haya consenso social. Y en el caso de la pandemia, veíamos que el consenso faltaba, o un consenso total o un consenso de importantes sectores de la sociedad. Veíamos que en el caso de la pandemia, bueno, a nivel global no estaba ese consenso. Por ejemplo, en Europa, muchos países con gobiernos de extrema derecha, otros países de la extrema derecha estuvo a punto o está incluso a punto de llegar al gobierno, tiene una incidencia política importante. Bueno, Estados Unidos con lo que fue el gobierno de Trump y su negación de la pandemia. Y vemos acá a nivel más de la región, bueno, el gobierno de Brasil es muy claro, ¿no?, cuál fue su postura negacionista de la pandemia. En Argentina tampoco hubo un consenso, no por motivos de Brasil, sino por otros motivos, pero tampoco hubo un consenso en cuáles son las medidas para afrontar el virus. Entonces,
de entrada cuestionamos el concepto de hecho social total, global, aplicado a la pandemia, en el contexto que estaba dando, porque era un contexto también donde hay como un cuestionamiento de diversos sectores, un fuerte cuestionamiento de toda digamos, las organizaciones que surgen de la segunda posguerra, ¿no? Todo lo que es el orden de las conferencias de Salta y de Potsdam, donde se crean los organismos internacionales, etcétera, etcétera. Y bueno, en la pandemia se estaba dando y se da todavía un cuestionamiento de las políticas de la OMS, una cuestión de negar lo que proviene desde el ámbito de la ciencia, etcétera, etcétera. Nosotros no estamos diciendo que no estamos tomando posición respecto a esto, sino que es una constatación de lo que estaba pasando en este momento, ¿tá? Entonces, bueno, ahí lo que nos pareció interesante era discutir con estos autores la pertinencia de ese concepto, que nosotros decíamos que no hay una sociedad total, lo cual no quita que a nivel local sí se hayan configurado otras sociedades totales, ¿tá? Y un caso puntual es el que veíamos nosotros para el caso de Uruguay, digamos, donde desde el surgimiento de los primeros casos de COVID en el país en marzo del 2020 hacia los meses finales, estamos hablando de septiembre, octubre, incluso el día noviembre del 2020, ahí hubo un consenso. Por supuesto que siempre hay voces disidentes, pero eran voces muy marginales. En general hubo un consenso, no se decretó una cuarentena, pero sí la gente redujo su movilidad y había, digamos, como un consenso en cuanto a cuáles eran las medidas a implementar. El tema es que ese consenso se empezó a erosionar. Ahí sí podemos decir que se configuró una sociedad total a escala local o nacional, si se quiere, pero que eso se empezó a erosionar en la medida que aumentaban los contagios, en la medida que voces críticas empezaron a aparecer, en la medida que ciertas formas de descontento empezaron a expresarse en el espacio público, algunas movilizaciones que hubo de distintos actores y sectores que generaron polémica y acusaciones cruzadas. Y en particular, que eso también es que nos interesa particularmente a nosotros, porque lo vimos en el barrio en el que vivimos, es que la gente tuvo que empezar a salir para poder sustentarse, ¿no? O sea, digamos, durante cierto momento pudo reducir la movilidad, pero después tuvo que salir a ganarse el sustento. Entonces, ahí cuestionamos la pertinencia de que es un hecho central. Y ahí nosotros lo que veíamos es que desde el gobierno se generó todo un discurso en relación a la responsabilidad de las personas, o sea, poner en las personas la libertad responsable, toda esa cuestión, que de alguna manera se configuraba un sujeto ideal en el cual se presuponía que las personas, primero, podían reducir su movilidad, podían permanecer en sus casas, o sea, tenían casas en condiciones como para poder permanecer ahí, lo cual, eso en el barrio veíamos que había serias dificultades para eso, como que las personas podían resolver sus problemas de sustento e incluso los temas vinculados al hecho de permanecer en sus casas. Eso pensamos que lo vimos en el barrio, que las dificultades que habían tomado eso. Se presuponía también que las personas tenían posibilidades de acceder a ciertos recursos, como poder, por ejemplo, higienizarse, acceder a alcohol en gel, etcétera, etcétera, mantener el distanciamiento social, ese tipo de cosas que en realidad veíamos las dificultades cotidianas para eso, o no sé, el hecho incluso hasta de tener un tapabocas, o sea, el tapabocas, si no se cambia, si no se usa de determinada manera y si no se cambia con cierta regularidad, se puede volver hasta un problema en sí mismo, ¿no? O sea, el hecho de usar un tapabocas puede ser perjudicial en la medida que no se cumple con la forma que se tiene que usar. Entonces, en ese sentido, nosotros veíamos en el barrio que las dificultades para poder lidiar con todo eso. Una cosa que me quedó colgada es que nosotros veíamos que en lugar de un hecho social total, tomamos un concepto desarrollado por Rosal, que es uno de los autores del capítulo de este libro, junto con Frema, que es el derecho real total. El derecho real total sí da cuenta de, digamos, un fenómeno, en este caso global, como es la pandemia, que afecta, digamos, en varios niveles. Es una heterogeneidad que afecta en varios niveles. En el caso de la pandemia está claro, ¿no?, que ha afectado a cuestiones de salud, biológicas, sociales, etcétera, etcétera, pero que de alguna manera no puede ser capturado en su totalidad. ¿Tá? Teníamos que este concepto, de alguna manera, daba un poco más cuenta del fenómeno que se dio con
con la circulación del virus a nivel global. Sí, bueno, como decía Gonzalo, para el caso uruguayo, nosotros partimos como que había unos 3 mitos fundamentales a la hora de hablar de un consenso, que uno de ellos es que Uruguay como un país modelo, Uruguay como un país de cercanía, y donde nadie es más que nadie. Esos eran como los mitos en los que nosotros veíamos que había cierto consenso, y que se pudo ver los primeros meses de la pandemia, que, como decía Gonzalo, con una cuarentena voluntaria y una baja movilidad públicamente, digamos, de las personas, eso se pudo lograr, digamos. Pero que bueno, que en un momento que justo coincidió también en que nosotros empezamos a hacer este trabajo etnográfico, empezamos a ver que bueno, que ese consenso no se estaba dando, porque también exige una ritualización de ciertas prácticas, una continuidad en el reaseguramiento de esos mitos, ¿no? A la vez, como decía Gonzalo también, el gobierno adopta una faceta de una gubernamentalidad absolutamente neoliberal, que es el de la libertad responsable. Es el que bueno, que los individuos y las comunidades se ocupen de sí mismos. Entonces el gobierno replegaba medidas de protección social a gente que no podía hacer cuarentena, que no podía seguir estando en sus casas, y que no podía bajar la modalidad para ganarse la vida, ¿no? Para proveer. Nosotros, en ese sentido, vimos etnográficamente en el barrio que, más allá de que las ollas populares y otras medidas de solidaridad organizada se daban desde hace mucho tiempo en estos barrios, hubo una proliferación muy importante durante la pandemia, y que también iba de la mano a esta cuestión de, bueno, de una libertad responsable que el gobierno exigía, con esa gubernamentalidad neoliberal, que las comunidades se hagan cargo de sí mismas y que los individuos también. Entonces hubo como una responsabilidad hacia el individuo donde el gobierno quedaba exento de responsabilidades de protección social. Esto es lo que Nicholas Rowe llama liberalismo avanzado, es una de las facetas de un liberalismo avanzado, que hace que, bueno, que surjan comunidades e individuos que se gobiernen por sí mismos. Hay hubo como una exigencia de autogobierno de sí mismo. Las ollas, nosotros vimos que en esto del hecho social total, en el hecho real total sobre todo, es un intercambio de dones, más allá de la comida que se intercambia en las ollas, había un intercambio de materialidades, más allá del alimento, de afectos, de objetos, que no se podían establecer en el distanciamiento físico. A la vez... Perdón, sí. 5 minutos. Muchas gracias. A la vez, otras formas de provisión que veíamos en nuestros interlocutores también exigían un acercamiento físico, porque también hay un lazo social que es parte de ese intercambio de dones, y en ese intercambio de dones está el intercambio de formas de provisión. Estas formas de proveerse, que son las maneras de conseguir dinero, podían ser tanto formales e informales, sobre todo porque era un barrio con una escasa formalidad laboral, y dentro de esas informalidades podíamos encontrar modos de provisión legales e ilegales. Pero todo eso exigía un acercamiento físico. Nosotros teníamos un vecino, por ejemplo, que su forma de proveerse era vendiendo cosas usadas y de segunda, tercera mano, pero bueno, en un mercado de vecindad, digamos, de solidaridad barrial, y que eso le daba una forma de sustentarse y de sustentar a su familia también. Por otro lado, también teníamos el caso de una mujer que su forma de sustentarse era cortando el pasto de los vecinos también, y ella nos decía que, bueno, que generaba trabajo en el mismo acercamiento vecinal. A la vez era una mujer que mientras trabajaba cuidaba a sus hijos, entonces también ahí veíamos como en
la cuestión de género, también era otro tema que también iba de la mano a esta mayor y mayor precarización, y bueno, donde la libertad responsable era como difícil de llevar, en el sentido que el discurso del gobierno le daba, ¿no? Bueno, no sé si quedó más o menos, logramos resumir un poco la idea. Lo que sí, para cerrar, es que lo que nosotros vimos es cómo, digamos, los apoyos que hubo desde el gobierno a los sectores más empobrecidos, digamos, en nuestro caso nos pareció que resultaron insuficientes, y que la gente tuvo que apelar a básicamente a lo que sabe hacer, en muchos casos arriesgando exponerse, arriesgándose al contagio, etcétera. Pero también lo que vimos es que, si bien con las ollas quedó claro cómo, digamos, se apela a algo se apela a la creatividad social, que es algo que está muy instalado, sobre todo en los barrios populares, que a veces no lo vemos, a veces no somos de ahí, no lo vemos, pero en el caso de las ollas es algo bastante evidente. Pero también pudimos ver otras formas de creatividad social que se desarrollaron, digamos, durante la pandemia, estrategias para poder ganarse la vida y tratar de ganarlo de manera dignamente en los barrios. Y bueno, fue una forma de poder apreciarlo en ese momento, digamos, donde la circulación estaba restringida, donde muchas de las personas que viven en ese barrio no pudieron ir a trabajar, se vieron imposibilitadas de trabajar, o vieron muy limitada su capacidad de hacerlo. Entonces, nada, básicamente la idea era poder presentar esto a la discusión. Gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la presentación, bien interesante. Y bueno, seguimos y recordamos a todos que pueden, si tienen consultas, preguntas, las vayan poniendo en el chat, que después al final se las leemos digamos, pongan a quién va dirigida, y las hacemos al final. Y bueno, y ahora damos paso al trabajo que va a presentar Soledad Salvador, de fortalecimiento de la respuesta socioeconómica, digamos, ¿no? Largo el título. Soledad nos va a contar bien de qué se trata. Podés compartir la presentación. Y una cosa que les iba a pedir, los que tienen presentación después, si la pueden mandar por el mail, así la podemos compartir después con todos y dejarla disponible para que la vean. Tenés, te aviso cuando pasen 15 minutos. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que el título del proyecto quedó un poco largo. Ahora les voy a contar de qué se trata, pero bueno, es un proyecto interagencial que se gestionó junto con el gobierno, y bueno, esto se trabajó en agosto del 2020, o sea, después de avanzado los primeros meses de la pandemia. Y bueno, y les cuento un poquito de qué se trata. O sea, esto es un proyecto financiado por Naciones Unidas, por un fondo creado por el secretario general, que los primeros llamados convocatorias estaban más dirigidos a países con insuficiencia en los sistemas sanitarios, para contribuir justamente a eso, a la salida a la respuesta sanitaria de esos países, y después se avanza en una segunda ronda de este fondo a más bien la respuesta de la crisis generada por el COVID, y bueno, que tenía que ver con los temas socioeconómicos que aborda esta sesión. La iniciativa se crea, se elabora entre ONU Mujeres, el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, UNICEF y PNUD, y a su vez acordada y desarrollada desde su formulación con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, que es quien coordina a su vez a todos los entes del Estado que participaron también desde la formulación del proyecto. Dentro del MIDES básicamente participó las áreas vinculadas a protección infantil, Uruguay Crece Contigo, el IMujeres, justamente porque el proyecto tenía una perspectiva de género en todos sus componentes, la DINTAD, que es el área vinculada a datos, que también era un componente muy importante para esta recuperación, el INE, Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Educación y Cultura, básicamente con ANEP, y la OPP también por una componente que ahora les voy a mencionar.
Entonces, el objetivo que se propone es esto de establecer un marco de cooperación, un marco de protección social, o sea, revisando lo que ya existe para mejorarlo, porque, bueno, justamente, como decíamos, Uruguay tenía ciertas fortalezas que ya venían de antes, pero también se identificaron algunas debilidades, unas que ya fueron mencionadas a su vez en la sesión anterior, que tuve el gusto de poder escuchar, que hablaban justamente de estas dificultades que habían también en temas de identificación, por ejemplo, el caso de las escuelas, de la familia, de los niños que no estaban yendo, bueno, todo eso formó parte de las inquietudes de esta propuesta, y también todo lo que tenía que ver con la pérdida de empleo, que también ya se ha mencionado en esta misma sesión, lo acaban de mencionar los compañeros, o sea, todo el tema de la mayor vulnerabilidad de algunos hogares, particularmente el foco se ponía también en hogares con jefatura femenina, porque sabemos que ahí hay una gran cantidad de niños pequeños, y a su vez esto que decían ustedes también del trabajo informal, o sea, todo aquello que ya sabíamos que, a diferencia de otras crisis donde el sector informal es parte de la respuesta, la salida, por decirlo entre comillas, ¿no? Porque nunca es una salida deseada, pero esto de la crisis del 2002, el pasaje de empleos formal a empleo informal fue una estrategia de esa salida. En esta eso no era parte de las posibilidades, justamente porque el origen de la crisis, la causa de la crisis era otra, era una pandemia. La vigencia del proyecto iba a ser hasta marzo del 2022, o sea, arrancó en octubre, o sea, fue todo muy rápido el proceso de definición, de selección, etc. Y bueno, se nos dio una prórroga de 3 meses más porque hubieron algunas dificultades de implementación, a su vez porque tuvimos de vuelta problemas, ¿no?, de aislamiento, etc., en 2021, que también enlentecieron la implementación de algunas de las acciones que estaban previstas. El monto total fue de $850.000, como les decía, hoy repartido en estas 4 agencias y a su vez con esas contrapartes que mencionábamos. Ahora en cada componente les voy a ir relatando mejor en qué consistieron las acciones que se desarrollaron y básicamente poner el acento en las lecciones aprendidas o buenas prácticas que se recuperan para futuras intervenciones, que era también el objetivo de la sesión de hoy, o sea, mirar al futuro. Los 3 grandes componentes que podemos estructurar, por no ver que las acciones a veces son varias, pero se generaron en torno a esto, ¿no? Por un lado, la mejora de los sistemas de información y de análisis de datos, para la formulación de políticas públicas, el desarrollo y apoyo a programas para atender la emergencia, y la puesta en práctica de instrumentos para la implementación de políticas a nivel local, territorial, que también, por suerte, varios de ustedes ya han estado trabajando en esto, creo que eso enriquece también el intercambio. Entonces, en torno al primer componente vinculado a la generación de datos, acá tuvo un rol importante el Fondo de Población, que es básicamente uno de sus de lo que a ellos los motiva, todo esto también de tener buena información para la formulación de las políticas que desarrollan en términos de población. Y ahí uno importante fue todo esto del Sistema Único de Direcciones, que ya se venía trabajando en la unidad de identificación de datos espaciales de la OPP, pero que le faltaba culminar ese proceso para justamente poder identificar mejor, como decíamos, a las personas, el lugar donde habitan, y que todas las dependencias del Estado manejen una base de datos común, ¿no? Esto de que a veces ese pliego de direcciones no era el mismo según en qué institución está, y esto que ya se avanzó y ya se concretó, debemos decir, existe ese sistema unificado de referenciación geográfica, pasa a ser de uso obligatorio por todas las entidades del Estado a partir del 2023. Uno de los usos tenía que ver muy importante con el tema sanitario, pero también, como lo vamos a contar después, con todos los componentes de política social, tanto educativa como lo que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social. Después, lo que tiene que ver en particular con la DINTAD, ahí, bueno, también, como sabíamos, había un cambio de gobierno, entonces había gente, o sea, directores nuevos en estos organismos, que obviamente traían sus propias propuestas de qué hacer. Lo que se identificaba primero que nada es que había que actualizar la base de datos para la cual se estaban otorgando beneficios, y bueno, y se genera como toda la inquietud para visualizar mejor, ¿no?, la información con la que ya cuenta el sistema, pero que a veces la forma de visualización de esa información no era simultánea, no era instantánea, ¿no? Entonces, acá la unidad de análisis de datos de Facultad de Ciencias Sociales trabajó en conjunto con la DINTAD para habilitar, ¿no?, esta generación de datos más dinámica, y también generar algunos informes o reportes que puedan ser estandarizados hacia el futuro. Se desarrolló, y esto sí a inquietud del Instituto Nacional de las Mujeres, y un fuerte ímpetu de Mónica Botero en este sentido, porque la verdad que para el INE era muy complicado realizar el relevamiento de la encuesta nacional de uso del tiempo en el 2021, como le estábamos planteando,
porque tenían otros temas, como ya saben, vinculados a tanto los cambios en la encuesta, el reglamento de la encuesta de hogares, como la implementación del censo de población para el 2023. Pero bueno, accedieron finalmente a realizarlo en forma tercerizada, o sea, donde parte del trabajo lo hacía una consultora, que la que fue seleccionada fue Opción Consultores, y se logró culminar en un periodo que tuvo que tener la interrupción del verano, o sea, este periodo que habla acá de septiembre-mayo no fue continuo, obviamente, se tuvo que interrumpir el relevamiento entre la finalización de cursos en diciembre y el inicio de los cursos escolares en marzo. Entonces, el relevamiento en realidad se realizó como en 2 periodos que sean más o menos comparables entre sí, y todo el atraso para iniciarlo tuvo que ver también con esto de la pandemia que se prolongó, porque queríamos que sí o sí el reglamento fuera presencial. Hubo otro trabajo de apoyo a los oratorios sobre migraciones, también por todo el tema de la importancia que tuvo las migraciones por la pandemia, que esto también se realiza con Facultad de Ciencias Sociales, y ahí fue UNICEF quien estuvo dando apoyo para avanzar en esta segunda ronda del reglamento en encuestas sobre inmigración reciente, y también en generar esto que le llaman ecosistema de datos en base a registro administrativo, o sea, ver una propuesta, ¿no?, de cómo se puede trabajar en un ecosistema para justamente sumarlo a todo lo que mencionábamos anteriormente. Por otro lado, UNICEF también con PNUD trabajaron en los índices de pobreza multidimensional. El logro acá importante fue que el INE se sumara, también con estas dificultades que traía el INE de mucha carga de trabajo ya comprometido, pero bueno, avanzar en la identificación de las dimensiones para un índice de pobreza multidimensional global, y después desarrollar la actualización del índice de pobreza infancia y adolescencia que ya UNICEF había trabajado, y empezar a elaborar también un esbozo, un documento de dimensiones, indicadores a considerar para un índice de pobreza multidimensional con enfoque de género. En términos de programas, básicamente otro de los problemas que habían era todo aquello de las visitas, ¿no? ¿Se acuerdan que todos los programas estaban pensados con visitas presenciales, básicamente, y había que pensar una forma de dar respuesta, porque habían muchas familias, tantas familias solicitando, alrededor de 2.500, 3.000 familias solicitando acceder al programa Uruguay Crece Contigo, o sea, derivadas por otras instituciones, muchas de ellas, y cómo las trataba, por decir una forma, ¿no? Era la población que estaba esperando en lista de espera era tan grande como aquella que estaba siendo atendida, entonces había que pensar cómo generar alguna herramienta para dar respuesta a esa situación, y para eso el Fondo de Población trabajó en un índice de riesgo psicosocial para ordenar las familias en función de cuáles eran las que requerían sí o sí una atención presencial y cuáles se les podía ir dando atención a través de un piloto de teleasistencia, donde ahí también UNICEF aportó para desarrollar ese piloto, básicamente contratando a los teleoperadores y generando por eso esa posibilidad, que no era una respuesta inmediata que podía dar el gobierno. Y por otro lado, trabajar en un campo externo, que es lo que se estaba implementando ahora, que también tuvo sus demoras, para actualizar los beneficiarios de la tarjeta Uruguay Social. Después, otro tema que fue muy interesante, muy lindo en los resultados. Yo acá no les voy a mostrar los videos porque desgraciadamente por el tiempo que tenemos ya vi que no me iba a dar. Lo había planteado como una propuesta inicialmente, pero ya vi que se nos iba a hacer muy largo. Pero les invito a visitarlo, porque la verdad que siempre ver el cuento de lo que yo les voy a decir ahora desde los propios actores es mucho más lindo y enriquecedor. Este programa Revuelta Educativa fue una iniciativa de UNICEF con ANEP, que lo que hicieron fue una convocatoria. El Abrojo fue la organización de la sociedad civil que fue aprobada para desarrollar esta iniciativa con apoyo con la Universidad Católica, y lo que hicieron fue atender en 3 centros de Montevideo, básicamente de UTU, y uno en Rivera, la población que algunas de ellas habían desertado en términos entre comillas, o sea, no estaban teniendo una asiduidad en su vuelta, ¿no?, a clases, y otros que por más que habían retornado, el retorno era intermitente. Y a su vez se sumó a ello aquellos que tenían ciertas dificultades de aprendizaje, donde la Universidad Católica, con los psicopedagogos, etcétera, podían hacer un aporte, no solo a esos estudiantes, sino también a los docentes, a través de que se realizó un curso virtual para ayudarlos a cómo fortalecer capacidades en estos adolescentes que a veces vienen con problemas de
escritura un poco debilitadas, ¿no? Y que están un poco estimulados a veces para seguir adelante. Entonces fue un apoyo muy importante para estos centros, para los docentes, para quienes estuvieron, para los directores de los centros. O sea, ustedes saben que los centros María Espínola también es una innovación que se va a ir ampliando cada vez más. Una de las peleas justamente del presupuesto actual es poder seguir ampliando, y la idea es que este programa se siga replicando en otros centros, porque así lo han solicitado los interesados, que bueno, acá hay algunos de ellos presentes, que por suerte van a poder seguir repitiendo esta experiencia. Después, en términos de empleabilidad, acá se trabajó con el Instituto Nacional de las Mujeres, desde ONU Mujeres, en 3 estrategias distintas. Este programa de empleabilidad, cuidados de inserción laboral, fue el que buscaba o sea, tener un desarrollo mayor, básicamente porque lo que se quería era tener un modelo de programa que sirviera también para otras instituciones, donde no solo se buscara fortalecer capacidades de empleabilidad de las mujeres que habían quedado desempleadas o le estaba dificultando volver a tener un empleo, sino también aprovechar esa instancia para resolver, ¿no?, los cuidados que para nosotros es tan importantes siempre en la posibilidad de sostener ese empleo y esa formación, y después también darle estrategias de inserción laboral, o sea, hacer pasantías, hacer diferentes formas de apoyo para que no solo se quede en la etapa de la empleabilidad, sino también se logre verificar una inserción laboral de estas mujeres. El programa inicialmente fue pensado para atender 100 mujeres, logramos que participaran unas 80, se desarrolló en 2 lugares del país, en Paso de los Toros y Pueblo Centenario, y en la zona de Canelones, en Las Piedras y Colonia Nicolich. También acá hay un video interesante para que puedan visitar y conocer de la palabra de las actoras lo que se pudo lograr. Básicamente fue la organización Cardén, la que también está instalada en el territorio. Eso era muy importante, ¿no? Contar con una organización civil que conociera el territorio desde adentro y bueno, que ayudaran como a esta conexión después con los actores locales, ¿no? Intendencias, alcaldes, directores departamentales y actores privados, ¿no? Donde uno buscaba que se realizaran las pasantías. No solo se buscó también que hicieran pasantías, sino también que pudieran reinsertarse en centros de enseñanza, y eso también fue un resultado importante, y bueno, y fue un resultado importante todo el acompañamiento en cuidados. Creo que de las conclusiones o lecciones aprendidas, una de las más importantes para nuestros programas es todo el proceso de acompañamiento que se necesita para sostener el empleo. En eso no hay duda, o sea, las mujeres solas por sí mismas, por más que quieran o deseen, a veces hasta que requieren apoyos económicos también para hacerlo, etc. Esto que hablaba, ¿no?, la multiplicidad de dificultades que hace a situaciones de vulnerabilidad, bueno, no es la misma que la situación de otras que capaz que tengan ciertas dificultades de base ya más resueltas. Entonces todo eso tiene que estar contemplado dentro de estos programas y apoyos que se brinden. Se lograron capacitar 53 mujeres que ellas en general o se han insertado, han tenido la posibilidad de insertarse en una empresa del rubro a la que fueron formadas, o también se han formado cooperativas de trabajo, etc., lo cual nos dejó también muy satisfechos, pero bueno, se han realizado distintos intercambios también con el Ministerio de Trabajo para poder avanzar en unas propuestas más hacia futuro. Otro tuvo que ver con el tema migrantes. 5 minutos. Perfecto, Solo. gracias. Dale. No. Apoyo a mujeres migrantes también en las zonas donde hubieron mayores migraciones, como en la zona de Rocha, el departamento de Rocha, en Rivera, y algunas fueron atendidas en Montevideo. La idea de esta propuesta, que fue a iniciativa de la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, para desarrollar con él y mujeres, era que también se atendiera a las mujeres de la comunidad acogida, porque si no, a veces, bueno, todo esto que puede generar de discriminación, etc. Y también en este caso hubieron unas 30 mujeres que siguieron todo el proceso de apoyo, se les dio un apoyo económico, que era un poco ya el programa que venía implementando OIM con algunas comunidades particulares, como la venezolana, la cubana, y bueno, y se logró también que estas mujeres se formalizaran, que era otro de los objetivos del programa, y tuvieran iniciativa para seguirse formando a futuro, que es parte de lo que ahora estamos generando, ¿no?, como la posibilidad de que puedan seguir en un proceso de mejora. Una intervención más pequeña fue solicitada vino solicitud de ellos, del vivero de UPM, que se iba a instalar en Talent Leadership, que también tenía que ver con el tema de sostenibilidad del empleo para las mujeres, de ahí del vivero, pero que después fue ampliada la intervención también a los hombres trabajadores del vivero, que era cómo hacer que
todos los problemas vinculados con la corresponsabilidad de los cuidados, etcétera, no sean un conflicto al momento de sostener el empleo, dado la experiencia que había tenido UPM ya en Guichón, que habían tenido una deserción de 30% de mujeres, luego que las habían formado, que se habían insertado, que abandonaban a los 2 o 3 meses el empleo por no poderlo sostener en términos justamente muchas veces vinculados a los cuidados. Esta iniciativa fue más cortita, de mayo a junio del 2022, pero bueno, generó como una primera instancia que ellos ya venían trabajando, pero donde se permitió con los trabajadores que ya estaban empezando a trabajar en el vivero, generar instancias de intercambio, etcétera, de fortalecimiento para que puedan seguir trabajando hacia el futuro y que estos temas estuvieran contemplados. Por último, más lo que tiene que ver con el ámbito territorial, que acá fue liderado por el PNUD, en conjunto en algunas de esas acciones con UNICEF, lo que trabajaron ellos fue en unos 5 departamentos, en Rivera, Cerro Largo, Tacuarembó, y después seleccionó una localidad de Canelones y 5 barrios de Montevideo. Lo que se hizo fue un trabajo cualitativo de construcción de canastas de política de protección social, que lo que buscaba era justamente ver cómo la matriz de protección social llega al territorio y cuestionarse también en actividades, como muchas que le han mencionado acá, de esto de hacer reuniones con todos los actores locales, tanto de sociedad civil como de gobierno, para identificar, bueno, la pandemia, cuáles fueron las brechas que dejó, qué cosas evidenció. Muchos de los temas que salían tenían que ver con el tema de movilidad urbana y de salud mental, como también fue pensado, y bueno, y cuáles son los déficits que quedaban pendientes y que deberían retomarse. Este trabajo fue hecho para el Ministerio de Desarrollo Social en particular, solicitud de ellos, y en trabajo con la Intendencia, por eso esos insumos son de carácter de consultoría que van a usar para mejorar estos déficits que se identificaron. También trabajaron otro tipo de herramientas como los experimentos de política que le llamaron, que era identificar problemas, ¿no?, que las organizaciones planteaban. En este caso, por ejemplo, el INAU identificaba dificultades en la estrategia de comunicación con las organizaciones de la sociedad civil que gestionan los CAIF, o el sistema de cuidado, la Secretaría de Cuidados identificaba cuestiones vinculadas a la accesibilidad a los centros diurnos de las personas mayores. Bueno, y ahí lo que se hicieron en ambos casos fueron acciones demostrativas, o sea, ver cómo generar, ¿no?, estrategias para mejorar esa comunicación o difusión, y en este caso generar como lazos de mayor conexión entre las organizaciones y las instituciones, y bueno, son experimentos que también en breve van a estar publicados sus resultados, pero que fueron vistos como estrategias que podían dar buenos resultados. Ya cerrando, se desarrolló el plan de acción de cuidados, que esto también es una estrategia interesante, porque es el primer plan de acción a nivel municipal, a iniciativa del municipio B, donde también trabajó coordinadamente con Facultad de Ciencias Sociales, y el estudio de accesibilidad para el cuidado del niño sano, que fue un estudio que se realizó a nivel de la Universidad Católica, también con todo el tema de dificultades para la accesibilidad de los centros de salud, y de mantener la rutina de cuidados que se exige para los niños, ¿no? Y por último, en términos de acciones, las maratones, que eso ya lo habrán escuchado capaz por otras instancias. En este caso fue iniciativa también de INAU y la Intendencia de Montevideo, por algunas soluciones que estaban teniendo hace tiempo dificultades para resolver. Planteaban como 3 dificultades distintas. Una que tenía que ver con esto de cómo resolver el juego de los niños en los espacios exteriores de los centros CAIF. Esa fue hubieron distintas iniciativas que se presentaron, ahí tienen también los distintos videos y el sitio web donde pueden visitarlas. Esta fue la iniciativa ganadora. Y bueno, hubieron otras inquietudes que tenían que ver, por ejemplo, con el parque, que a veces cuando uno va con los niños tiene dificultades también para controlar, ¿no?, el movimiento de esos niños, etc. O sea, cosas que uno podría ir resolviendo con distintas estrategias. Y cerrando, entonces, contarles que como iniciativa de comunicación para poder ir manteniendo informada a la población sobre los académicos interesados en estas temáticas, se desarrollaron unas newsletters que, bueno, ya vamos por la 3ª edición de mayo, y ahora se va a publicar la última en julio, donde se van contando y actualizando todos los actores interesados en estos temas, cómo fue avanzando el proyecto. Bueno, muchas gracias por esta posibilidad, y bueno, y esperamos el intercambio. Bueno, gracias Soledad. Y bueno, pasamos rápidamente entonces a la última presentación, que es Andrés Sosa,
que el trabajo es impacto del COVID en las proyecciones del PIB, así que bueno, nada, una visión más matemática de la cuestión, pero siempre interesante ver cómo estos distintos campos interactúan entre sí. Así que bueno, sin más, le damos la palabra. Está silenciado, Andrés. Ahora sí, eso me había dado cuenta, había compartido, pero no me había sacado el silencio. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Sí, la idea, voy a tratar de ser lo más breve posible. La idea era una charla un poquito más larga, pero con que quede cuál es la filosofía del trabajo me alcanza, porque como las diapositivas van a estar disponibles, así que lo que quieran ver, y además son bastante autocontenidas, lo pueden leer de ahí. Somos un grupo de 3 matemáticos, Gabriel, Ernesto y yo, Andrés Sosa. Gabriel y Ernesto trabajan en el Centro de Matemática, yo en el Instituto de Estadística de Facultad de Ciencias Económicas, y la idea es que se podría decir que hacemos matemática aplicada, y muchas de esas aplicaciones son en estadística, así que este trabajo es una aplicación de estadística en las proyecciones de crecimiento económico, las proyecciones de PBI. O sea, la idea con que este trabajo fue hecho cuando fueron saliendo las proyecciones allá a mediados del 2020, lo culminamos y lo pudimos publicar en 2021, pero la idea fue tratar de entender si el impacto de lo que estaban viviendo las condiciones sanitarias repercutían en lo que eran las proyecciones económicas que las principales instituciones económicas estaban brindando. O sea, la motivación es estadística, porque realmente hay muchísima literatura que analiza y que estudia los problemas de ajuste de proyecciones, y más en presencia de una alta volatilidad. Y la idea fue ver cómo eran esas primeras proyecciones en comparación a lo que se estaba viviendo y al error o a la incertidumbre que se estaba teniendo en el mundo. Bueno, o sea, como para hacer un recuerdo, la evolución mundial de la pandemia, principalmente desde marzo hasta julio del 2020, o sea, el foco de la pandemia, recordamos que fue cambiando de continente a continente, o sea, arrancando por Asia y después llegando a Europa con una fuerte incidencia, luego Norteamérica y después América Latina. O sea, si vemos ahí, o sea, América del Sur es el continente donde en julio todavía no había llegado a su primer pico, se podría decir, y fue cambiando cuál era el lugar más problemático de la pandemia, y también mismo o sea, en continentes, adentro de los continentes, algunos países era peor la situación que en otros. Bien, o sea, las proyecciones de crecimiento económico, o sea, las proyecciones de COVID realmente son importantes para generar expectativas del futuro económico. Es un gran insumo que utilizan tanto las agencias como las autoridades de cada uno de los países para realizar inversiones. Así que o sea, contar con proyecciones de crecimiento económico, de PBI buenas, es sumamente importante. O sea, en cuanto a la estadística, hay un montón de literatura que utiliza diferentes metodologías, modelos, análisis de sensibilidad y precisión. Y principalmente mucha de esa literatura apunta a lo que es o sea, la presencia de alta volatilidad económica, y cuál es la precisión, cuáles son esos análisis que se pueden hacer y cuáles son los errores que se pueden provocar en coyunturas de alta volatilidad económica. Bien, o sea, por ejemplo, en la crisis de 2008 hay muchísima literatura estadística que apunta a ver los errores, a ver dónde se podrían mejorar esas proyecciones. Consideramos que en este momento o sea, que en el primer semestre del 2020 podía ser o sea, por supuesto había una alta volatilidad económica y podía ser un buen lugar donde analizar estas cosas, y más por la inmediatez y la incertidumbre y el no saber qué iba a suceder en el futuro, porque no teníamos algo
histórico con qué comparar. Es claro de que con el avance del tiempo y el mayor ingreso de información, estas proyecciones se pueden ir mejorando y se puede ir pronosticando de mejor manera qué es lo que puede estar pasando, pero la idea fue ver las primeras proyecciones de las instituciones financieras y analizarlas esas en comparación con las anteriores. Bien, o sea, así que se puede resumir que el objetivo del estudio fue analizar en qué nivel el ajuste de las proyecciones del crecimiento se explican por el impacto sanitario de la pandemia en cada país. Consideramos las proyecciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Se comparan las proyecciones post-pandemia, las primeras, con las pre-pandemias realizadas en 2019 por las mismas instituciones. Se compara Fondo Monetario Internacional contra Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial contra Banco Mundial. Y nos interesa preguntarnos si aquellos países en los que los contagios de la enfermedad y las muertes provocadas por la pandemia eran mayores, se provocaba una mayor caída en el crecimiento económico. Es claro que en la teoría económica se puede justificar esta relación, si verdaderamente existe, pero la idea era entender si podría haber un cierto sesgo a malas condiciones sanitarias, entonces una mayor caída en las proyecciones de PBI. Bien, o sea, la base de datos con que contamos son las del Fondo Monetario Internacional, que incluye a 193 países, y comparamos las proyecciones realizadas en abril 2019 con las de abril 2020. Esas fueron las primeras proyecciones que se hicieron después de la pandemia y casi a nivel mundial. Y fue a un mes, o sea que se estaba viviendo completamente la situación de la pandemia y se presentaron esas proyecciones. Ya el Banco Mundial lo hizo en junio, y la base de datos para ver el análisis del Banco Mundial son de 127 países, que podrían decir los países en desarrollo económico, y se comparan las proyecciones hechas en diciembre de 2019 contra las proyecciones realizadas en junio 2020. Siempre las proyecciones son al año cerrado 2020, cuánto iba a crecer el país en todo el año 2020. Bien, o sea, por ese lado están las proyecciones económicas, por el otro lado están las condiciones sanitarias. La idea es que utilizamos los datos que estaban disponibles, que eran de la base de datos incluida 208 países, hay muchísimas variables, pero las que consideramos fue la población del país, el total de casos positivos diarios y el total de muertes diarias. Por ejemplo, Ernesto trabajó muchísimo con esta base de datos y viendo todas las propuestas que hay, porque presentan una muy alta volatilidad, la idea era suavizar los datos según lo que hizo la Organización Mundial de la Salud. Un aspecto destacado de este trabajo es tratar de cómo medir ese impacto acumulativo de la pandemia. Y lo que nosotros propusimos fue realizar una variable anexa al estudio, que la llamamos rate, que es básicamente lo que está definido ahí, que tiene el logaritmo de 1 más las muertes multiplicadas por 1.000.000 dividido la población del país, o dividido la duración de la pandemia, y la duración la contamos a partir del día 1 de muertes, porque como la pandemia iba ingresando en diferentes momentos, había que tratar de medir cuándo entraba o cuándo el foco se ponía en esos países, y lo empezamos a medir, lo medimos como una buena medida en la primera muerte ocasionada en cada uno de los países. O sea que esa duración para, por ejemplo, el 20 de abril del 2020 era diferente para cada uno de los países analizados. Esta variable matemáticamente presenta buenas características, lo cual nos permitió trabajar en buena manera. Y este es uno de los aportes que tiene el trabajo, era cómo medir ese impacto acumulativo de la pandemia. Ahí tenemos los gráficos de lo que serían la tasa que definimos en abril y en junio, esta para el Fondo Monetario Internacional, esta para el Banco Mundial. Vemos que la volatilidad ya en junio es menor, aunque la tasa es mayor. Bien, y después vemos la caída de las proyecciones en los primeros 2 box plots
del Fondo Monetario Internacional y a la segunda del Banco Mundial. Bien, o sea, la idea era tratar de ver en primera instancia si existía una dependencia decreciente entre las proyecciones y la variable que definimos, que trataba de medir las condiciones sanitarias. Aplicamos la prueba de Spearman, que es la que está basada, y lo importante es que no va a los números absolutos, sino que va al orden de esa variable. O sea, están midiendo órdenes, si hay una dependencia entre los órdenes de ambas variables que estamos viendo. Tiene ventajas importantes esta prueba estadística, que no realiza distribuciones sobre cada una de las variables y detecta tanto dependencias lineales como no lineales. Si esta prueba las pasaba en cada una de las bases de datos, la segunda etapa era intentar cuantificarlas, generar un modelo que nos permitiera cuantificar las dependencias estadísticas entre las dos variables que estábamos analizando. Bien, o sea, para esa cuantificación lo que hicimos fue tratar de analizar diferentes modelos, pero ya con el primer modelo lineal, que lo bueno que tiene el modelo lineal es que los parámetros son interpretables, fue generar, si había dependencia, generar ese modelo y ver si este ajuste era bueno o no era bueno. Bien, o sea, por supuesto los coeficientes tenían que ser significativamente diferentes a 0 y cada uno de los coeficientes, el B, el A1 y el A2, tenían una relación sobre una interpretación de los resultados que podíamos obtener. O sea, el A1 pensábamos que podía estar cercano a 1, el A2 tenía que ser negativo, el B era el impacto global de la pandemia, o sea, cuánto se bajaba, se podría decir, en promedio el decaimiento que tenía en las proyecciones del 2020 generadas en el 2020 contra las proyecciones generadas en el 2019 en el contexto general. Bien, o sea, ya para entrar ya a la parte de los resultados, o sea, el primer análisis antes de aplicar detenciones es saber en dónde estamos parados, hacer una visualización de los datos. Acá, tanto para la base del Fondo Monetario Internacional como para el Banco Mundial, vemos que en el eje de las X están las proyecciones hechas en 2019, en el eje de las Y están hechas las proyecciones realizadas en 2020, y los colores es la variable propuesta por nosotros, la variable rate. Bien, o sea, en verde eran los países se podría decir, con menos muerte, en rojo los países con mayor cantidad de muertes. En sí es dependiendo de las variables, ¿no? Siempre tenemos que, o sea, cuál es la definición de la variable rate, pero a grandes rasgos era eso, y vemos que ya en una primera visualización, cuanto más arriba y más a la derecha se podría decir que los colores, las tasas eran menores, y cuanto íbamos bajando, bien, mayor caída de las proyecciones, estaban bastante relacionadas a simple vista a una tasa, a una rate mayor, así que podríamos estar ya pensando de que este análisis podría dar resultados significativos. Bien, o sea, en ambas bases es posible observar que los países cuyas proyecciones de crecimiento disminuyeron menos son las que presentan rates más bajas, o sea, los verdes corresponden a los lugares más a la derecha y arriba del gráfico. Bien, o sea, allá entrando a los datos, trabajando con las dos bases de datos, realizamos el estadístico, la prueba, y realmente nos dieron valores del estadístico negativos, como pensábamos, y significativos. Bien, no están cercanos a 0, con un p-valor demasiado pequeño. Y tal, o sea, ya es posible pensar o establecer la existencia de dependencia decreciente entre lo que estaba sucediendo en cada uno de los países, las condiciones sanitarias y la caída proyectada del crecimiento económico. Bien, para ver eso, esta es la primera etapa. La segunda etapa iba a la cuantificación, al modelo lineal que habíamos propuesto para poder ver. Realmente los parámetros estimados reflejaban lo que uno estaba esperando, o sea,
una caída global de 5.43 en el Fondo Monetario Internacional y una caída general o global de 4.92 en el Banco Mundial, de las proyecciones realizadas en 2020 con las proyecciones realizadas en 2019, con un coeficiente asociado a esa variable cercano a 1, bien, que era lo que uno estaba esperando, que se podría interpretar como que las proyecciones del 2020, las proyecciones del 2019 fueron la base para realizar las proyecciones de 2020, y lo cual era lo que estaba esperando, y unos valores de la variable propuesta negativas. Bien, todos los coeficientes fueron significativos y los signos coincidieron con la intuición e interpretación previa que habíamos realizado. Andrés, perdón, 5 minutos. Sí, no, ya estoy en las conclusiones, lo intenté ir. Gracias, Gabriela. La idea fue, como dijimos, tratar de estudiar si las proyecciones y el decaimiento de las proyecciones podría explicarse por la situación sanitaria en los distintos países. Por supuesto que las variables que entran en juego son muchísimas más, pero cuánto la condición sanitaria estaba jugando un rol importante en el cambio de proyecciones. Eso fue lo que nos preguntamos. Bien, los resultados de los análisis en ambas bases de datos, y acá no estuvo, pero en junio el Fondo Monetario Internacional hizo una actualización a 30 países y también los resultados fueron similares. O sea, el Fondo Monetario Internacional tenemos la de todos los países de abril 2020, y en 30 países en junio 2020 una actualización de esas proyecciones, y los resultados también presentaron, o sea, fueron muy similares. Se podría decir que muestran una fuerte correlación entre los órdenes de cada una de las variables, y el modelo lineal que propusimos presentó un buen ajuste, lo cual nos permite reflexionar que las instituciones que las realizaron pueden haber presentado un enfoque conservador en sus primeras proyecciones, mediante la penalización hacia los países que no pudieron contener la propagación del virus. Y por último, como todo análisis de precisión lo merece, y nosotros realmente no lo hicimos porque este trabajo fue hecho en el momento y luego no lo continuamos, es que sería necesario comparar con los datos cerrados a 2020, ¿no? O sea, en el 2021 o en el 2022, ver cuánto fue el crecimiento real de cada uno de los países y compararlos con las proyecciones para analizar de mejor manera cuán bueno o cuán malo fueron el ajuste de las primeras proyecciones que se realizaron luego de la pandemia. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por las presentaciones, muy interesantes, como de temas ahí bien distintos, digamos, distintos enfoques. No tenemos preguntas en el chat, pero capaz que podíamos hacer como una pequeña ronda así súper breve. Se me ocurría preguntarles, bueno, parados hoy, hacia adelante, ¿qué de estas cuestiones que ustedes investigaron o estudiaron y propuestas, digamos, cómo se ven hacia adelante? O sea, ¿qué consecuencia? ¿El país todavía arrastra estas consecuencias? Seguramente sí, muchas, pero bueno, ¿cómo desde sus puntos de vista, digamos, lo que ustedes hicieron puede tener o no una continuidad o ser como de nada? Era una propuesta simplemente para un intercambio final y darle como un link a las distintas cuestiones que ustedes, a los trabajos que ustedes expusieron. Así que, bueno, empezamos capaz que por Marina, que fue la primera, y bueno, si querés comentar algo de otros trabajos también. Tenemos unos minutitos. Bien, no, solamente eso, sorprendida con la diversidad de temáticas, pero que transversalmente se juntan, se tocan entre ellas. En el caso nuestro, principalmente el elemento participativo que se mencionó en algunas otras presentaciones, que tiene que ver con esa clave del desarrollo sostenible, del desarrollo más en la escala local, que es la participación, que es uno de los elementos como constitutivos, y que fue uno de los que se vio bastante cuestionado, o bastante
complicado, ¿no? En época de pandemia, aparte de las crisis económicas que mencionaba recién Andrés, y bueno, los impactos económicos, también cómo esto generó nuevas organizaciones. Por un lado, dificultó la participación y el nuclearse y juntarse, pero por otro lado, incentivó otro tipo de estrategias y otro tipo de solidaridades, ¿no? En cuanto a cómo se organiza la sociedad para dar respuesta a problemas, nuevos problemas o problemas sentidos. Entonces, bueno, por nuestra parte, nosotros nos proyectamos como grupo con una pata necesaria de extensión, o sea, ya desde el momento en el que nos conformamos, capaz que, porque fue en este mismo proceso, ya nos autoidentificamos como un grupo que tiene una pata fuerte en extensión o que busca un vínculo fuerte con el medio, con los actores locales para poder definir temáticas. Así que bueno, por nuestra parte eso, o sea, identificar este tema que como les planteábamos cada espacio, cada grupo con el que estuvimos conversando en las jornadas, identificaba la participación pero desde lados distintos, ¿no? En algunos casos había que reconocerla, en otros casos había que impulsarla, en otros casos había que construirla. Entonces, bueno, nada, dejar por ahí nuestra línea de trabajo, que es la que estamos generando, estamos trabajando en algunos proyectos también de algunos artículos a partir de esto, para poder problematizar con algunos conceptos o cruzar y algunos por ahí nuestra línea y quedar abiertos, obviamente, para próximos trabajos conjuntos o espacios donde nos podamos encontrar. Genial, muchas gracias y nada, ahora le damos la palabra a Gonzalo y María Noel. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por las presentaciones. Nosotros venimos trabajando desde hace un tiempo y también en el marco de ese trabajo y seguimos ahora con distintos proyectos de cada integrante del equipo, como viendo las precariedades contemporáneas y cómo la pandemia también ha exacerbado esos procesos de precarización, que también van de la mano con un discurso que nosotros también trajimos en la presentación y que nos parece como sumamente interesante de desglosar, que es esto de la libertad responsable, del autogobierno de los cuerpos, de pensar de pensarnos como individuos capaces de gobernarnos a nosotros mismos y capaces de salir adelante y de proveernos y demás, que nos parece que esta gubernamentalidad ha hecho mucho ahínco en eso, en todo este tiempo pandémico, digamos, y que bueno, que nos parece interesante desglosar porque también hace mella, digamos, en los discursos de las personas, y es un discurso complicado para las personas que viven en una precariedad absoluta, en una inmediatez absoluta para conseguir formas de proveerse, y que son los menos beneficiarios de esa llamada libertad responsable que exige a los individuos cosas que no son posibles de tener tan fácilmente, ¿no? La meritocracia, el emprendedurismo, bueno, que lo vemos como en distintos aspectos de la vida, pero que bueno, que son mucho más profundos esos relatos y esa ineficacia para llevarlos adelante en los sectores más precarizados. Y bueno, también como seguir pensando las precariedades contemporáneas que son bien distintas y hay a diferentes escalas, ¿no? Que también la pandemia como que nos mostró también esas diferentes facetas de las precariedades contemporáneas, que bueno, que una de ellas, por ejemplo, es la cuestión de género en sectores populares, que se sigue intentando proveer, que se sigue intentando cuidar, que es doble y triple el esfuerzo que hacen las mujeres, y sobre todo en los lugares más precarizados, con una escasísima formalidad laboral y una escasa escolarización, que también repliega a la formalidad, porque cada vez se les exige más a quienes menos tienen, ¿no? Creo que por ahí. Sí, no tengo más para ver. Está bien. Bueno, muchas gracias a ustedes y creo que da pie justo para que Soledad, porque como que lo final que plantearon es justo en los temas que ella plantea y que estudian, ¿no? Vale. Sí, justamente. No, yo traerles por eso, como algunas de las reflexiones que quedan sobre la mesa, creo que esto de
la importancia, a pesar de que somos un país chico y con 3 millones de habitantes nomás, que a veces para tener datos, ¿no? El sistema CIAS que tanto se ha buscado ya desde gobiernos anteriores desarrollar para poder llegar mejor en respuestas de crisis como esta u otras, fue tan difícil, y aún difícil cuando se iban a hacer implementaciones de programas así tan concretos, ¿no? Como identificar gente que todavía no estaba volviendo, ¿no?, al centro educativo, y que a veces en los propios centros no contaban con las direcciones de esos adolescentes actualizadas, ¿no? También considerar esto que decían ellos recién, tiene que ver con esto de la movilidad, ¿no? También de esa población que a veces no tiene un domicilio fijo, por decirlo de una forma, y que cuesta muchas veces seguirles el rastro, pero que es algo que hay que profundizar y mejorar. En cuanto a los programas, creo que lo bueno fue que quedó instalada, bueno, la idea de que el acompañamiento es fundamental. Como decían ellos, no solo hay que brindar las herramientas creyendo que cada uno va a tener la capacidad de desarrollarlas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, INEFOP se fue a una modalidad, ¿no?, más de cursos virtuales, pero sabemos que cada vez estamos llegando menos a los que más lo necesitan, ¿no? Porque claramente es muy difícil sostener una formación donde depende de la voluntad de cada individuo y las posibilidades que tenga. Capaz que facilita en algunas situaciones, pero hay otras cosas que hay que atender. Entonces permitió visualizar que, bueno, que esto de dar respuesta en cuidados, etcétera, era importante, pero también otras respuestas de acompañamiento, de apoyo más psicosocial, que es a veces de los temas que menos se trabajan. Lo mismo con la reinserción educativa, también el llegar a las familias de esos adolescentes fue muy importante, ¿no? Hacerles ver la importancia de que estudien, ¿no? Que en esos hogares a veces el estudiar es como un lujo para otros y no para ellos. Bueno, generarles como esas posibilidades. Creo que ahí por lo menos lo que se vio desde secundaria es que había como una mirada de decir, bueno, sí, no basta solo con generar centros más amigables o que generen una propuesta pedagógica más amigable con adolescentes, también hay que acercarse, ¿no?, a las familias de esos adolescentes cuando lo requieren. Y por último, en la cuestión más de territorio, y un poco también huyendo a lo que decía Marina, de la participación, ahí se identificaba esto, ¿no?, como se eligieron territorios con distintos niveles de participación, como ya dice, bueno, hay algunos que ya existen, como en Tacuarembó, por ejemplo, que ya era muy a voluntad, y otros donde había que ir a buscar a la gente, ¿no?, como en el caso de Cerro Largo, que estaban más retraídas, y que a su vez tampoco la pandemia ayudó, ¿no?, a sostener esos tejidos, y hubo que, bueno, que lograr que volvieran, y que a su vez volvieran con información oportuna para, bueno, para identificar dónde estaban las dificultades que se había potenciado con esto de la pandemia. Por ejemplo, en el caso de la Floresta, fue elegida porque justamente hubo gente que con la pandemia decidió irse a vivir a esta zona y después no volvió a donde estaban, ¿no?, a las ciudades, se quedó a habitar en esos lugares y aumentó tanto la población que ni siquiera los sistemas, ¿no?, sanitarios, etcétera, que ya estaban instalados o educativos daban para dar respuesta a este aumento de la población. Entonces, como también este tipo de cuestiones hay que tenerlos en cuenta y monitorear en forma oportuna, ¿no? No esperar a que esté el problema para ir a atenderlos. Así que nada, agradecer esta instancia de intercambio y de aprendizaje conjunto, y bueno, ojalá se pueda seguir nutriendo las políticas de mejor información. Muchas gracias. No, gracias, Soledad, y no sé, Andrés, si tenés una reflexión final ahí sobre los números y las... Sí. Primero que nada, felicitar a las 3 exposiciones anteriores a la mía, que realmente es temas súper interesantes, y tener estos lugares donde conocer estas iniciativas y qué es lo que se ha generado más bien de la parte social es sumamente enriquecedor. Y sí, o sea, en comparación a ellos, lo de nosotros es un trabajo que se puede decir que he finalizado, porque es un ejercicio estadístico que hicimos con esa base de datos, era tratar de aportar algo a la literatura específica en cuanto a los ajustes de proyecciones de crecimiento mundial, pero realmente consideramos que el trabajo ha sido valioso, que hemos tenido, o sea, que analizamos diferentes perspectivas y diferentes bases de datos con lo que eso conlleva, aplicando ciertas técnicas estadísticas que son fáciles de interpretar, pero que tienen su contenido, así que por los resultados generales estamos contentos y tratamos de que sea un aporte hacia el área de investigación que estamos tratando de analizar. Bueno, muchas gracias a todos por sus exposiciones.